Hola, muy buenas tardes a todos. En esta ocasión nuestra clase va a ser grabada, toda vez que no se pudo dar la clase de manera en el día. Vamos a cambiar el horario y nada más estoy esperando la confirmación de nuestra directora para que me diga qué día vamos a dar la clase, chicos, para poder hacer ahí ese cambio. Sí, vamos a hablar de lo que es el derecho constitucional en esta ocasión. Espero que hayan tenido unas buenas vacaciones, un buen descanso y pues hoy a darle, ¿no? Esta semana ya empezamos otra vez a darle al trabajo, a darle a las clases. Les pido por favor que estén checando plataforma, que estén subiendo trabajos para que no se les haga pesado al final, ¿ok? Y bueno, vamos a iniciar a, a ver lo que es el derecho constitucional. Por ahí habíamos visto alguna clase. Entonces, pues vamos a darle continuidad. Hay que referir que la Constitución es generalmente definida como el documento político y jurídico en el que se establecen las bases para la organización del poder público de un Estado y en el estudio y el análisis que se realiza para su comprensión. Todo esto implica, pues, eso que es el derecho constitucional. El estudio de esa constitución, de ese órgano superior de un país, en este caso estamos hablando de nuestro país, que regula de alguna manera todo. Obviamente ya tiene sus derivaciones, pero así convergen estos dos campos del conocimiento íntimamente relacionados, como lo son la teoría constitucional y el derecho constitucional. Sin embargo, la infinidad de investigaciones que se han llevado a cabo sobre la Constitución han tenido el mismo interés y los mismos objetivos: dar sustento al origen y contenido de los documentos constitucionales. De esta manera es como los resultados obtenidos han creado las bases para la teoría constitucional, al tiempo que, como consecuencia del análisis sistemático que se ha realizado con la normatividad contenida en dichos documentos, se ha producido una disciplina a la que se le denomina, justamente como lo ven en su pantalla, derecho constitucional. Es decir, estas ideas y doctrinas con que se pretende explicar la importancia y trascendencia de la Constitución política son las que han ido conformando la teoría constitucional y han servido de sustento para que el derecho constitucional tenga como campo el análisis de la fundamentación jurídica, política de la organización y funcionamiento del Estado. Es así como algunos autores estudiosos de la materia constitucional sostienen que el derecho constitucional debiera ser considerado también como un elemento del Estado. ¿Se acuerdan cuáles son los elementos del Estado? Pues la población, el gobierno y el territorio. Toda vez que a través de este derecho, como pueden conocerse los fines del Estado. Entre los autores que afirman lo anterior se expresa, y vamos a citar al maestro Ignacio Burgoa, jurista reconocido que siempre vemos en las instituciones por su alto estudio del derecho, y es que en vista de que la Constitución es prima facie el ordenamiento fundamental y supremo en que se proclaman los fines
primordiales del Estado y se establecen las normas básicas a las que debe ajustarse su poder público de imperio. Para realizarlos, el estudio cabal de la misma no debe prescindir del tratamiento de la finalidad estatal. Con apoyo en el anterior argumento, es que pudiera afirmarse que el estudio del contenido de las constituciones, esto es, del derecho constitucional, debiera ser posible y conocer y precisar los fines del Estado, particularmente los fines de aquellos estados que han sustentado su organización y funcionamiento en las constituciones del siglo XVIII y que dieron origen al Estado de Derecho. En su pantalla pueden ver lo que es una pequeña definición de constitución, que una constitución es un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, una forma de pacto político y social. Se llama así porque integra, establece, organiza, constituye las normas que rigen a la sociedad de un país. Ahora, vamos a ver las disciplinas del derecho constitucional. En su evolución, el derecho constitucional ha tenido diversos enfoques de estudio, identificando en base a ello a 3 disciplinas, a saber, el derecho constitucional particular, el derecho constitucional comparado y el derecho constitucional general. Las mencionadas disciplinas se expresan así del derecho constitucional atendiendo a su objeto o finalidad en la siguiente forma. Derecho constitucional particular. Tiene por objeto el análisis y la sistematización de las normas jurídico-políticas básicas de un determinado Estado. El derecho constitucional comparado, su finalidad es el estudio sistemático y doctrinal de las normas positivas relativas a la estructura constitucional de diversos estados. Y el derecho constitucional general es el estudio teórico doctrinal de la Constitución, resultado de una especie de teorías del derecho constitucional. Y eso es lo que ustedes pueden ver, como unos conceptos en su pantalla. Después, conceptos, definiciones y naturaleza del derecho constitucional. Múltiples también son los conceptos que han sido utilizados para definir al derecho constitucional. La mayoría coincide en considerarlo como una rama del derecho público y en afirmar que su objeto de estudio es la constitución política y social de un Estado determinado. Con relación a estos conceptos utilizados en el derecho constitucional, tenemos autores que afirman que el derecho constitucional se le puede dar 2 connotaciones atendiendo a distintos puntos de vista. Uno, desde el punto de vista normativo, que atiende como conjunto de normas jurídicas con determinado contenido y ciertas características en la Constitución. Desde el punto de vista disciplinario o científico, se entiende como rama jurídica que estudia esas normas jurídicas específicas. A manera de ejemplo, para fundamentar sus afirmaciones, vemos algunos otros conceptos en normas,
que regula el Estado y la organización de los poderes. Y también es el derecho de Estado para que el Estado sea derecho frente a particulares. En conclusión, y de conformidad con los criterios analizados de manera teórica, podemos afirmar que cada uno de los estudiosos de la materia de derecho elabora diferentes conceptos del derecho constitucional, así como ustedes pueden elaborar después del estudio sus propios conceptos de la materia. Vamos a ver un poco los antecedentes históricos o los orígenes del constitucionalismo. En la doctrina constitucional se entiende como constitucionalismo al proceso histórico mediante el cual los estados han ido regulando el ejercicio del poder público conforme lo establece su constitución. Como antecedentes remotos de este proceso histórico, en gran parte de estudios realizados, se citan algunas de las más antiguas constituciones. Como son las constituciones griegas, en las que se establecieron reglas para la organización y funcionamiento del Estado. Asimismo, y de manera posterior, vamos a hablar un poco de la Constitución inglesa. Esta, entre otros documentos que por su trascendencia resultan ser un valioso apoyo para quienes acuden a ellos en busca del conocimiento sobre el derecho constitucional. Daniel Moreno, otro jurista, decía que con relación a los orígenes del constitucionalismo moderno, él refería que el origen del derecho constitucional como disciplina, con sus propios caracteres, corresponde a principios del siglo XIX y que este fenómeno tuvieron especial trascendencia tres acontecimientos políticos de tipo revolucionario: la Revolución Inglesa de la Segunda Guerra Mundial, la Gran Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos. País donde se expidió la primera constitución escrita que ha tenido prolongada vigencia. También el moderno proceso constitucional de constitucionalización, que comienza a finales del siglo XVIII, no se ha extendido por el mundo entero de un modo progresivo y continuo. Sin embargo, se ha desarrollado por olas sucesivas, consecutivas de movimientos revolucionarios o de guerras mundiales. De hecho, cabe distinguir 4 grandes periodos: el que sucedió a la independencia americana y a la Revolución Francesa en 1789, el que siguió a las revoluciones francesas de 1830 y 1848, el que se produjo después de la Primera Guerra Mundial, es decir, después de la caída de Alemania, el desmembramiento del Imperio Austrohúngaro, del Imperio Otomano y del Imperio Zarista con el fenómeno de la Revolución Soviética y el nacimiento de la URSS. Un segundo, chicos. Perdón, cuando vean el video, tome agua. Por último, el que se desarrolla desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y que está en lo fundamental ligado con la descolonización del tercer mundo.
Sin embargo, no obstante, estar debidamente ubicados y sustentados los periodos de constitucionalización enunciados, es conveniente que sepamos considerar que la constante transformación de las ideologías da lugar a valorar a estos cuatro movimientos, no como únicos y determinados, sino al contrario, solamente son indicadores de desarrollo histórico del constitucionalismo. Luego entonces, esta reflexión hace obligado detener la diversidad de factores políticos y sociales que han influido desde el origen del constitucionalismo hasta la actualidad para poder determinar un horizonte mayor al establecido por los movimientos que hemos mencionado. La Constitución, para una mejor comprensión de la Constitución, toda vez que ésta es el objeto de estudio de derechos constitucional, se hace necesaria una debida definición de la misma. Sin embargo, los conceptos expresados para definirla, tal y como han sucedido con este derecho, sustentan criterios diversos. Ejemplo de lo anterior resultan las definiciones que la Constitución se realizan desde un punto de vista formal o material en los términos que voy a mencionar. La Constitución, bajo la perspectiva de un criterio formal, es definida como el documento solemne en el cual se contemplan las normas fundamentales de un Estado, o bien la Constitución, con base a un punto de vista material, se entiende como el conjunto de normas jurídicas fundamentales que regulan la estructura y organización del Estado, la determinación de los órganos, la relación de estos órganos entre sí y con los particulares, la forma en que se incorporan los particulares al ejercicio del poder público y al control del mismo, así como los criterios programáticos que se servirán de conocimiento sobre la población o bien sobre un sector de ella. Tenemos un constitucionalista muy mencionado, que es el mexicano Ignacio Burgoa, con relación al concepto de constitución, que permite afirmar que la Constitución es el órgano fundamental y supremo del Estado que establece su forma y la de su gobierno, los principios políticos y socioeconómicos sobre los que se basa es la organización política y la organización teológica estatal. Regula sustantivamente y controla adjetivamente el poder público del Estado en beneficio de los gobernados. La Constitución, más allá del concepto mismo, también es motivo de análisis en la trascendental obra de Fernando Lasalle, escrita el siglo pasado y la que se conoce como El último en su Constitución. Obra en la que el autor hace el planteamiento siguiente: ¿qué es una constitución? ¿En qué consiste? La verdadera esencia de una constitución, por todas partes y a todas horas, tarde, mañana y noche, estamos oyendo hablar de constitución y problemas constitucionales. Además del planteamiento anterior, se llevan a cabo otras interrogantes. ¿Quién y cómo ha de ser compuesta?
una contestación a una pregunta. Razón por la cual el autor, en anticipo de las posibles respuestas, manifiesta que la Constitución es la ley fundamental. A continuación procede a establecer la diferencia entre Constitución y ley, afirmando que la primera, como ley fundamental, constituye el origen de todos las demás leyes a la vez que actúa a través de estas, pero que la verdadera razón de su fundamento será comprensible si en su contenido recoge los factores reales del poder que rigen en él. Ahora bien, vamos a ver lo que es la clasificación de las constituciones. La sistematización que el estudio y análisis de las constituciones se han realizado ha dado como resultado la elaboración de clasificaciones en las que han influido criterios variados. Entre los criterios utilizados para clasificar las constituciones se encuentran los que aluden a estas atendiendo a su forma jurídica o bien a su origen o a su reformalidad. En atención a su forma jurídica, a su vez, surgen otras subclasificaciones, dando lugar a que las constituciones se clasifiquen en constituciones escritas y consuetudinarias o no escritas, definiéndose de la siguiente forma. Constituciones escritas. Son aquellas cuyas disposiciones se plasman con claridad y precisión en un solo documento. Constituciones consuetudinarias o no escritas. Son disposiciones en las que no existe un documento específico en el que se contenga la totalidad de las normas básicas. Por su origen, las constituciones se clasifican en otorgadas, impuestas y pactadas o contractuales y son las siguientes. Constituciones otorgadas son documentos que el rey, monarca o gobernante en turno, en su carácter de titular de la soberanía, los concede. Constituciones impuestas son documentos que el Parlamento impone al rey y constituciones pactadas o contractuales son los documentos sustentados en la teoría del pacto social. Atendiendo a su reformalidad, las constituciones han merecido la clasificación de rígidas o flexibles, bajo los conceptos siguientes. Y aquí vamos a ver precisamente esa situación.
Ok, las normas rígidas son aquellos documentos en los que se establece un procedimiento especial para su reformalidad. Las constituciones flexibles son aquellas constituciones que pueden ser reformadas por otros medios. Las constituciones normativas son aquellos documentos cuyas normas constitucionales están en concordancia con la realidad del proceso de poder. Constituciones nominales son aquellas cuyas disposiciones no están en acorde con las condiciones sociales actuales, sino que están en espera de convertirse en normativas. Constituciones semánticas son aquellas cuyas disposiciones no sirven para limitar el poder, sino que son instrumentos al servicio de los detentadores del poder real. En ocasiones, apretando de constituciones normativas. Ahora vamos a ver lo que es el contenido de la Constitución. En atención a la necesidad de analizar las disposiciones constitucionales, también se ha sistematizado su contenido, dividiéndolos en grandes rubros y con criterios diferentes. La división más conocida del contenido de la Constitución, considerada ya como un criterio tradicional, es la que resulta de separar sus disposiciones en dos grandes apartados para mencionar el primer apartado con la denominación de parte dogmática y al segundo apartado con la denominación de parte orgánica. En la medida en que el criterio utilizado para la división anterior no ha resultado ser suficiente para explicar el contenido de las disposiciones constitucionales, consecuencia de las constantes reformas a la Constitución, se han realizado otras divisiones entre las que se pueden mencionar aquella que se realiza mediante tres apartados para sistematizar al contenido constitucional en disposiciones organizativas, preceptivas y programáticas. Principios constitucionales. Con el nombre de principio constitucional se les concede aquellas cualidades y características de la Constitución y que le permiten a esta diferenciar de las demás leyes con las que se integra un orden jurídico determinado. Entre los principios constitucionales de mayor trascendencia se puede mencionar a los principios de legitimidad, de supremacía, de reformalidad y de inviolabilidad. La Constitución, como ordenamiento fundamental del orden jurídico, tiene una serie de principios sobre los cuales descansa. Esos principios dan sustento a la Constitución y la hacen diferente a la de cualquier otro ordenamiento jurídico. Son la base sobre la cual se sustenta nuestra Carta Magna. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los principios constitucionales de supremacía, de reformalidad e inviolabilidad están contenidos en las disposiciones de sus artículos del 133,
135 y 136, respectivamente, lo cual hace obligado el análisis de estos artículos para conocer y valorar su trascendencia e importancia. Por lo que refiere al principio de legitimidad o legalidad, como algunos autores hacen referencia a él, a diferencia de los principios citados hace un momento, no se fundamenta en una disposición escrita, sino que su sustento lo encuentra en la aceptación que el pueblo expresa por la Constitución mediante el cumplimiento de sus disposiciones. Aquí vamos a citar nuevamente a Ignacio Burgoa, un jurista reconocido, y él menciona que este principio no requiere que la constitución jurídico-positiva debe ser necesariamente la manifestación genuina y auténtica de la voluntad. Soberana, ni que ha de ser expedida por un cuerpo constituyente en el que verdaderamente hubiese estado representada la mayoría, por no decir la totalidad del pueblo, sino que se funda en la aceptación consciente, voluntaria y espontánea, tácita y expresa de esta mayoría respecto del orden jurídico, político y social por ella establecido. Vemos la supremacía de la Constitución y nulidad de actos contraídos a ella. En un intento que se hiciere para proponer una jerarquía de los principios constitucionales, el principio de supremacía constitucional ocuparía un primerísimo lugar por ser este el sustento mediante el cual la Constitución adquiere el rango de la ley suprema en el orden jurídico, así como por ser base del mecanismo con que ésta cuenta para defensa de actos contrarios a ella. Tenemos otro autor que se llama Felipe Tena. Él explica el mecanismo de defensa ante los actos contrarios a la Constitución y sus consecuencias de la forma que voy a mencionar. La defensa de la Constitución consiste en la nulificación de los actos que la contrarian, la cual incumbe principalmente a la Suprema Corte de Justicia en instancia final. Los actos de la Suprema Corte realizados en interpretación constitucional son los únicos actos de poder constituido que escapan de la sanción de nulidad, lo que se explica si se tiene en cuenta que la Corte obra siempre no sobre la Constitución, sino en su nombre. El cambio de rumbo a la jurisprudencia de la Corte, por motivos políticos o sociales, como ha acontecido algunas veces en Estados Unidos, plantea la posibilidad de que la Corte asuma de hecho en tales ocasiones la función de poder constituyente. El constituyente originario. El origen de las constituciones es un amplio tema, en el que concurren diversos y encontrados argumentos utilizados para su explicación, y entre los que se encuentran aquellos que plantean lo siguiente. Las constituciones se originan por imposición o bien se originan por la voluntad popular. Planteamientos que encuentran en parte una respuesta a las explicaciones utilizadas para la clasificación de las constituciones. Entre los argumentos empleados para explicar el origen de la Constitución se encuentra la tesis del poder constituyente, entendida esta a partir de la unión de individuos que tienen un mismo objeto,
Al poder constituyente también se le denomina poder originario. Por otro lado, cuando la unión popular que se le lleva a cabo para organizar el poder público es consecuencia de un movimiento social armado, además de la denominación de poder constituyente originario, se le conoce como constituyente revolucionario. Así, el poder constituyente originario o revolucionario se le reconoce la facultad de crear al documento llamado Constitución Política de un Estado y de donde resulta que este poder se le tenga por el órgano que da origen al conjunto de normas fundamentales positivas de un orden jurídico específico. El origen de un poder constituyente y su naturaleza de asamblea popular está ligado a la historia de la soberanía y al titular de la misma. En la medida que el titular de la soberanía cambia, también la naturaleza del creador de la Constitución se ve afectada. Esto es, cuando el titular de la soberanía ha sido un rey, monarca absoluto, el que crea la Constitución, esta tiene un origen y una naturaleza soberana sustentada en la voluntad del rey, mientras que cuando el titular de la soberanía del pueblo da origen y naturaleza de la asamblea y por consecuencia de la Constitución que crea, se sustenta en la voluntad popular. Una valiosa referencia para conocer el origen del poder constituyente y su facultad como órgano creador de la Constitución es la aportación que ofrece nuevamente nuestro jurista Felipe Tena en los términos que él considera en su libro, que yo les invito a leer, sobre ese autor. Es un autor muy comprometido con el derecho constitucional. Después tenemos que el poder constituyente, reconocido como el órgano creador de la Constitución en el ejercicio de sus funciones, está limitado por los factores diversos. Algunos de estos factores, no solo internos, sino también de orden internacional, son los que llegan a influir y determinar el contenido constitucional. De esta forma, en el ejercicio de la función especial que el poder constituyente tiene para crear la Constitución y plasmar en ella la forma de gobierno de las formaciones de poderes, su estructura y atribuciones, este poder encuentra, entre otras, con las siguientes limitaciones. El deber circunscribir sus disposiciones en el ámbito especial de su territorio. Tener en consideración las disposiciones establecidas en los trabajos internacionales celebrados por los regímenes anteriores y los factores de orden histórico-político y factores reales de poder que influyen en su decisión. La importancia de todos y cada una de estas limitaciones hace necesario que cada una de ellas deba analizar con la finalidad de establecer un marco de referencia por la comprensión y ubicación de las disposiciones constitucionales. El poder constituyente y los poderes construidos. El poder constituyente se dice, una vez cumplido su objetivo de crear a la Constitución con las limitaciones antes mencionadas, deja establecidos en la misma a los órganos encargados de hacer valer sus disposiciones y disolviendo la Asamblea Popular mediante la cual este poder funcionó, da lugar al ejercicio de las facultades otorgadas a estos órganos. Es así como la doctrina ha autorizado la denominación de poderes constituidos para los órganos a los que la Ley Suprema les concedió atribuciones del poder público, a la vez que esta denominación les sirve para diferenciar el poder orgánico
que los ha creado. Los poderes constituidos con sustento en los principios de la doctrina de la división del poder y en razón de las facultades otorgadas, cada uno de ellos han recibido el nombre del poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. El poder constituyente permanente, además de los poderes constituidos, también ha dejado establecido que la ley suprema del mecanismo para la vía pacífica y con la finalidad de mantener actualizadas las necesidades de la época, sus disposiciones puedan ser objeto de modificaciones. Y bueno, jóvenes, vamos a ver aquí la protección de los derechos humanos. La Constitución establece una amplia gama de derechos y garantías individuales y sociales. Federalismo en México es una república federal. Estos temas los vamos a dejar para la siguiente clase, pero para que ustedes vayan viendo cómo vamos a ir avanzando con nuestro tema de derecho constitucional. Y bueno, espero vean esta clase ya grabada y les estaré diciendo si en efecto se nos asigna el miércoles y en qué horario. Y pues una disculpa por la clase del martes, les puedo avisar a algunos. Entonces seguimos en contacto y a la orden para cualquier situación que necesiten.